Esta conversa de hoy tiene unos antecedentes. Creo yo que es como de las cosas que más he pensado y por eso se me ha hecho curiosamente más difícil la idea de cómo la cocina siembra, ¿no? O sembrar desde la cocina. Pues para quienes no me conocen, yo soy cocinero y trabajo en un lugar que se llama Taller de Amasijos, que creé ese lugar. Y el eslogan del Taller de Amasijos es ese: sembramos desde la cocina, que era en ese momento una posición sobre cuál era el lugar que ocupábamos nosotros y nosotras, quienes cocinamos ahí, en el mundo del alimento. Entonces decíamos en ese instante como que hay una correspondencia, ¿no?, entre la siembra y la cocina, no pueden dividirse. Entonces imagínense, esto es hasta hace 7 años. Desde hace 7 años vengo moliendo la idea de sembrar desde la cocina. Y esta sembrada de la cocina ha venido acompañándome y creo que tuvo un giro bien importante este año, junto con el año anterior, y es que en cositas que hemos hecho en la red de guardianes de semillas, ha pasado algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que, por ejemplo, en el diplomado de diseño agroecológico que se hizo el año anterior, yo les preguntaba a las personas en el primer encuentro, les decía, ¿qué les interesa, ¿no?, en términos de contenidos? Y pues claro, uno decía, no, pues técnicas, ¿no? Cómo preservar la semilla, cómo diseñar el flujo del agua en mi lugar, cómo sembrar hortalizas. Pues no, lo que más salió fue cómo entender la espiritualidad de la tierra, o el espíritu de la tierra, o reconstruir el espíritu de la tierra. Era la preocupación, yo creo que de la mayoría, ¿no, Olvita? Como que fue muy, muy recurrente esa idea. Y a mí me quedó como sonando esto, ¿no? Porque decía, claro, o sea, hay algo roto ahí. Porque, bueno, todos y todas son campesinos y campesinas de todo Colombia en el diplomado. Han trabajado la tierra. Pero el lugar donde sienten que hay un rompimiento, una brecha, es en el lugar del espíritu. Y no tiene esto que ver, digamos, con ninguna ideología, ¿no?, espiritual, sino que tiene que ver más bien con lo que yo creo que es un rompimiento humano con el contacto con lo salvaje. Ahorita les voy a contar, porque para allá terminó yéndose el sembrar desde la cocina. Entonces, ese es a mí quiero mencionarlo porque creo yo que es importante decir que incluso las personas que hoy por hoy están trabajando la tierra intentan recuperar una conexión con esa tierra que tiene que ver con la espiritualidad de la tierra. Entonces digo yo, si estas personas están todos los días en el trabajo de la tierra, ¿por qué también ellos y ellas sienten esa rotura, esa grieta? ¿Por qué duele en el mismo lugar donde nos duele a muchos que estamos en otro espacio, ¿no? O como nos duele a nosotros que estamos en el día a día del alimento, en la cocina. ¿O qué pasa con la gente que está cada más lejos, ¿no? Entonces, me quedé pensando en eso. Y, y esta charla tiene que ver también con eso. Ese es como que nos vayamos situando, ¿sí? Listo, entonces, yo quiero invitarles a ustedes a pensar este tipo de encuentros como, como espacios rituales, ¿no? No espacios rituales, aquí quiero yo como salvarme de algo en lo que creo, y es que no está ligado a la idea de que vamos a mambear la palabra, vamos a reconstruirlo, no, sino el ritual entendido como un ejercicio de romper la lógica de la rutina y empezar a darle espacio a otro tipo de pensares, ¿no?, que rompan la jornada y que nos permitan hablar de manera distinta. Siga, don César, venga para acá. Entonces, este es un espacio ritual porque poner a la cabeza a pensar en cosas que no son lo cotidiano también rompe la rutina. Y un ejercicio de los rituales es ser liminal, ¿no? Es decir, permitirnos atravesar un umbral para ir hacia otro lado.
Entonces eso es lo primero. Intento que este no sea un espacio de conceptos rígidos, ¿no? Todo lo que yo digo es una posición mía sobre el alimento, que no significa y no quiere y no busca ser una verdad. Quiero compartirles nomás mi visión y en tal caso, y si quieren, conversarla, que me parecería a mí mucho más enriquecedor. Como es un ejercicio de lenguaje, pues busca interpretación, es decir, quedará en ustedes de alguna u otra manera y se irá con ustedes para interpretarse como deseen. No tengo yo el interés de ofrecerles, como les dije, una verdad, ¿no? Aquí esto es importante, la naturaleza para mí, y ahora lo vamos a contar, les voy a contar, está pensada como un cuerpo salvaje que pulsa y respira, que tiene vida independiente a nosotras, que es superior incluso a nosotras. Entonces, cuando yo diga naturaleza, quiero que entiendan esta idea de naturaleza, ¿no? Una vida salvaje, autónoma, que está y a la que pertenecemos. Cuando yo diga siembra, lo entiendo como una extensión del cuerpo hacia la tierra, es decir, un movimiento que los humanos y humanas hemos ido puliendo para ir haciendo que nuestro cuerpo toque la tierra, ¿no? Se mueva en la tierra, se extienda hacia la tierra buscando el alimento. Y en ese ejercicio a mí se me hace que hay un, como una búsqueda también ritual, ¿no? De esa extensión. Yo siento ahí un movimiento bastante poético. Entonces, cuando digo siembra, entiendo la extensión del cuerpo hacia la tierra. Y cuando digo cocina, lo digo como un lenguaje que interpreta lo salvaje, o sea, interpreta la naturaleza. Y la naturaleza no necesita ser nombrado para vivir, no necesita nuestra interpretación, está. ¿Sí? Esos son como unos acuerdos conceptuales. Listo. Bien, entonces, yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿cómo presento esto? O sea, ¿cuál es el orden de la charla, de la conversa, de la historia? Entonces yo entendí que lo que yo al final estoy escribiendo con todo esto de sembrar desde la cocina es una historia mítica, es una historia mitológica, no es una historia práctica, es una historia mitológica, es lo que intento. Miren, la siembra y la cocina son ritual. Véase por donde se vea, en el ejercicio cotidiano, ¿no? No busco elevar la cocina, o romantizar la cocina o romantizar la siembra diciendo, no, pues es que es bellísima y religiosa. No, porque es dura, es fuerte, es maltratadora. Pero ahí hay unas búsquedas que nosotras como humanos tenemos que a veces olvidamos que las tenemos y que también, digamos, el monocultivo, el capitalismo, la productividad, pensar todos los días en cómo mantengo la familia, de dónde saco la luca, eh, cómo gano, ¿no? El recurso, ha hecho que olvidemos el carácter ritual de la cocina y de la siembra. Porque si bien es una rutina diaria, una práctica diaria, ambas, son una grieta en la linealidad de lo cotidiano. Es decir, cuando yo cocino, así sea mi trabajo, en la cotidianidad se rompe. Y no sé, bueno, quienes trabajamos en cocina, hay una cosa que yo le llamo como la chuma de la cocina, y es que uno arranca el servicio y empieza como una chuma, pues. Y entonces la gente llega, empieza uno a bolearse, a tener harto camello y se chuma y no se sabe dónde se está. Y se acaba el servicio y uno como que regresa. Es bien raro eso que pasa. Entonces se acaba el servicio, uno sirve la última mesa y como que se asienta. Y yo recuerdo mucho a mi tío Alfredo que decía que cuando él se iba a sembrar o a recoger papa o a porcar, le pasaba lo mismo. Dices que yo no me doy cuenta cuándo pasa el tiempo. Si no es por la luz que cambia, de pronto la luz cambia y yo ya no puedo ver o veo distinto, ahí me doy cuenta que ya es tarde, me decía. Entonces ahí me regreso a la casa. No tenía reloj, sino que iba intuitivamente
descubriendo la tarde, ¿no? Pero también se chumaba en la siembra. Entonces, sea como sea, rompe la linealidad de lo cotidiano, ¿no? Así sea un ejercicio de la casa. Les voy a cocinar, a las 11 empiezo la cocina o a las 10 empiezo la cocina para la familia. Es un espacio nuevo dentro de toda la casa. Entonces, hay un ejercicio ritual ahí, ¿no? Y en ese rito el alimento no solo se transforma, se ofrece, que eso a mí me parece bellísimo, ¿no? Uno no cocina para transformar el alimento por sí mismo, sino para ofrecerlo a la larga. Es decir, todo alimento que llega ahí, si solo fuera el hecho de transformarlo, pues uno estaría feliz con que una mora se vuelva mermelada y decir, listo, y me fui. Pero no es eso. Es un tránsito, ¿no? De un alimento que le perteneció a lo salvaje, que recorrió un camino para que llega a nuestro lugar y en nuestro lugar buscamos el tránsito de ese alimento para que se ofrezca. Y en el ofrecimiento, díganme sí o no, pues hay un gesto ritual, el de ofrecer, el de dar. Bien, esto me gusta harto, ¿no? Sembrar guarda el misterio de lo que no puede ser apurado, de lo que no necesita una velocidad distinta a la velocidad que tiene el alimento sembrado. Y yo creo que aquí, ahora que hablemos sobre el ritmo de la naturaleza, hay una clave sobre esto. Y es que también en la cocina hay unos ritmos, y hay unos tiempos, y hay unos compases, igual que en la siembra, ¿no? Y hay veces en las que todo el mundo de la productividad acelera el ritmo. Y la acelerada del ritmo nos hace bailar distinto, o nos hace escuchar distinto, o sea, cambia la percepción de la música. Y eso de alguna u otra manera también nos hace cambiar la forma de bailar con el alimento, ¿no? Entonces, acelerar, por ejemplo, que un tomate madure más rápido de lo que madura un tomate, o que nos traigan una papaya ya recogida para que madure en el camino, pues cambia nuestra relación con el alimento, ¿no? Y quien es sensible en el gusto, lo nota. Nosotros notamos cuando uno dice, pucha, esto está raro, lo maduraron antes de tiempo, lo hicieron crecer antes de tiempo, algo tiene raro, ¿sí? Entonces, sembrar guarda el misterio de lo que no puede ser apurado, porque la naturaleza tiene un ritmo, el alimento tiene un ritmo y nosotros acompasamos ese ritmo en las dos, siembra y cocina. Y bueno, cada gesto es una búsqueda, cada poner a hervir algo, sembrar algo, es una afirmación con lo invisible, es decir, con lo que la naturaleza tiene escondido y nosotras como humanos intentamos descubrir qué es lo que es eso escondido, cocinando, sembrando, y no podemos. Ahorita les cuento. Bien, entonces tenemos un pequeño paisaje y unos escenarios y unos personajes. Está la naturaleza, que es un ser salvaje, gigante, inmenso, que contiene absolutamente todo. Está la siembra, que es continuidad del cuerpo hacia la tierra. Está la cocina, que es lenguaje, que traduce sin poseer, ya lo vamos a contar. Y está lo humano, ¿no? Como parte de lo vivo. Somos a la larga, y por más que nos civilicen o nos civilicemos, no dejamos de ser nómadas. Porque buscamos resonar con aquello que no podemos fijar. Aquí, digamos, aquí hago una mención a Paula, que ella me sembró esta idea de lo nómada, ¿no? Que cuando dejamos de ser nómadas en la tierra, empezamos a ser nómadas en la cultura. Es decir, no dejamos de buscar, que es el principio del nomadismo, buscar, ¿no? Siempre estamos intentando encontrar algo, ¿no? Con qué alimentarnos. Así que el nomadismo es un signo del humano. Bien, entonces, arrancamos. La cocina y la siembra son puertas, son espejos y son bordes, ¿no? No son actividades separadas. Cuando nosotros vemos la siembra y la cocina,
puestas en este paisaje, es decir, ubiquémoslas, ¿no? Como dos lugares, una persona sembrando, otra persona cocinando, en el mismo espacio. Nosotros podemos fácilmente decir, oigan, cómo se pertenecen la una a la otra, cómo se reflejan la una con la otra. Pero hay algo bellísimo en ese reflejo, y es que no son repetición, no buscan repetir, la cocina no busca repetir a la siembra, ¿no? Pero sí reflejarla, sí encontrarla, sí tomar de ese cuerpo que está al otro lado y hacer de su propio cuerpo. La cocina toma el cuerpo de la siembra para hacer el cuerpo de la cocina. Y la siembra toma el cuerpo de la cocina para hacer su propio cuerpo de la siembra. ¿Sí? Y yo les decía ahí, ¿no? No son cuerpos que se copian, sino cuerpos que se buscan. Es decir, siempre nosotros cuando cocinamos buscamos, esto sí es cotidiano, ¿no? Buscamos qué hay en la siembra, cuál es el alimento de hoy, qué es lo que está pasando en la tierra. Y ahí hay una correspondencia, porque cuando en la tierra hay escasez, en la cocina también hay escasez. Y si una cocina busca ser viva, busca ser diversa, pues le pide a la siembra ser igual de diversa. ¿Sí? Listo. Y pongo ahí esta palabra, lo liminal, que es una palabra que nos ha acompañado este año también hartísimo. Lo liminal. Lo liminal es una palabra bellísima porque no reconoce la frontera, sino que dice que lo fronterizo es un espacio para atravesar. Permite ir hacia otro mundo. Y la cocina es liminal de la siembra. Es decir, cuando uno, como humano, habita la cocina, inmediatamente atraviesa la cocina como una puerta y llega a una realidad que es la realidad de la siembra. ¿Sí? Empieza uno a cocinar y lo primero que hace es ver qué hay. ¿Sí o no? Y eso que hay es el resultado de ese otro lugar del espejo que es lo que se sembró. Y cómo nosotros reconocemos eso que se sembró. Entonces, hay casos donde se repite la alacena. Van a ver qué hay y hay lo mismo. Y entonces hay una falta de reconocimiento de ese otro lado del espejo, ¿no? No nos interesa el cuerpo completo de lo que se siembra. Nos interesa solo la parte que nos sirve. Y eso también es un ejercicio de monocultivo. Dice aquí que la cocina y la siembra se reflejan, pero tienen su propio pulso. Y es así, ¿no? Son prácticas distintas. Sembrar y cocinar son dos prácticas totalmente distintas, pero se corresponden, que es lo bello, ¿no? Y aquí es donde a mí me parece que, pues no sé, o sea, a mí me gusta mucho esto que entendí hace poco, ¿no? Y es que si ustedes ven al humano, a ese personaje que mencionamos ahí, cuando nosotros sembramos, todas aquí al menos hemos puesto una plantita en la tierra. Sí, ¿no? No, pues no estamos compitiendo. Entonces, al menos una, sí, ¿no? O sea, al menos el ejercicio de mover y poner ahí, ¿sí? Recuérdense haciendo eso. Recuérdense haciéndolo. El ejercicio de sembrar, es decir, puede ser en el piso, pero es una extensión, ¿sí lo ven? O sea, es el cuerpo extendiéndose hacia la tierra, removiendo la tierra, ¿no? Ofreciendo este cuerpo que soy para que la tierra tenga una forma. Y la muevo, pongo la semilla, o la muevo, pongo la semilla, y extiendo mi cuerpo hacia esa tierra para ver el alimento crecer. La dirección es esta, ¿no? De aquí hacia allá. ¿Sí la ven? ¿Cierto? De aquí hacia allá. En la cocina pasa algo que es bien bello, y es que es la extensión de la naturaleza hacia el cuerpo, es decir, de allá hacia acá, que es justo lo que hace un espejo, ¿no?
voltear la dirección. La siembra es este ofrecimiento del cuerpo hacia la tierra y la cocina es la extensión de la naturaleza hacia el cuerpo. Por eso uno entiende ahí que el alimento es indivisible en su camino. No deja de recorrerse. Ese camino, el alimento lo tiene claro y nosotros somos instrumentos de ese camino claro que tiene el alimento. Y aquí me parece a mí que es algo que para mí se hace como un principio más que una realidad, ¿no? Y es que la cocina no domina la naturaleza. No debería ser la búsqueda de dominarla, ni la siembra tampoco, porque a la larga son ejercicios interpretativos de la naturaleza. La cocina no inventa la vida, no la domina, la acompaña en la transformación que tiene. Llega llega un maíz. A ver, que siempre uno pone el ejemplo del maíz, ¿no? Llega un haba que se está sembrando poco de este lado del planeta. En el Ecuador nos dieron unas habas riquísimas ahora en Semana Santa. Y me alegró mucho, porque hace rato no veía tanta abundancia de haba. Llega una haba a nosotros, ¿y qué opera en nosotros? O sea, ¿qué pasa en la cabeza? Lo primero que hace el cuerpo es recuperar el sabor de esa haba. O sea, nosotros ya sabemos a qué debería saber esa haba, ¿sí o no? Hay algo ahí inscrito en nosotros que dice, esta haba sabe a. Y luego uno recupera la forma de llegar a ese sabor. Ah, se cocina, o se tuesta, o se pone en agua y luego se cocina. Descubre el camino de llegar a esa interpretación. Por eso nosotros acompañamos al haba a que sepa a lo que sabe. Ella ya sabe así. Ese sabor ya está en ella. Lo que hacemos nosotros es acompañar ese sabor. Bueno, ahí sí hay gente que la embarra, pues, ¿no? Y no, claro, no a todo no sabe igual, ¿no? Que también es lindo eso. Pero a donde yo voy es que acompañamos ese proceso de transformación, ¿no? Entonces, la cocina lo que hace es prolongar el ejercicio de la siembra. Lo que empezó siendo esta persona extendiendo el cuerpo hacia la tierra, lo que hacemos nosotros es continuar ese ejercicio para que eso que salió de la tierra termine siendo ofrecido. Es indivisible ese camino. ¿Sí? Entonces ambas prácticas se corresponden, se espejan, pero no se confunden. Las dos cosas se están mirando todo el tiempo, pero no se confunden. ¿Por qué no somos conscientes de eso? Porque hay algo en el mundo contemporáneo que nos ha dicho que la cocina y la siembra son dos lugares distintos y que la siembra le pertenece a una gente obrera de nosotros que debe producir los alimentos que nosotros comemos. Fíjense si nosotros desde esta lógica de la reconciliación entre dos espacios que se corresponden, empezar a hacer, digamos, una dimensión política de lo que hacemos, pero también una dimensión tierna de lo que hacemos, ¿no? Desde la ternura, desde la humanidad, reconciliar esos dos espacios que se corresponden, atravesar el umbral del espejo y reconocer que solo somos una extensión de algo superior, que es el alimento, es decir, de lo salvaje. Bien, entonces, ¿queda claro que la cocina es un rito? Bien, aquí les voy a decir una cosa que yo todavía no la entiendo bien, ¿sí? Pero la voy a compartir. Entonces, yo siento que los humanos y las humanas, en algún punto de nuestra evolución, cuando empezamos este camino civilizatorio de nosotras mismas, hubo una ruptura en nosotros, un dolor. Y ese dolor para mí tiene que ver con vivir en lo salvaje, con ser salvajes. Había mucha armonía en vivir en la naturaleza, porque la civilización lo que hizo fue hacer esta dualidad, ¿no? Entre humanidad y naturaleza, como dos cosas que conviven, no que son en un mismo movimiento. Nos sacó de lo salvaje. La civilización nos saca de lo salvaje. Y cuando nos saca,
yo siento que hay un dolor adentro, de decir, pucha, yo quiero estar allá, me gustaría estar de ese lado. Y lo salvaje se resuelve de hartas maneras, ¿no? Se resuelve con violencia, se resuelve con rabia, se resuelve con lucas, se resuelve, porque queremos esa. Yo siento que hay una pulsión nuestra por lo salvaje. Y la cocina como rito, yo la entiendo ahí. Luego entendí que sembrar desde la cocina era quizá reconciliar al humano con la naturaleza, reconciliarnos con lo salvaje de la naturaleza, porque de alguna manera nos permite habitar eso salvaje, nos permite descubrirlo, develarlo. Y entre más abundancia hay en una cocina, pues más interpretación de lo salvaje hay. Por lo tanto, hay más felicidad. Cuando uno encuentra algo rico, piensen en algo rico. Cuando uno encuentra algo rico, hay una parte nuestra absolutamente salvaje que se siente feliz. Y eso feliz es un montón de sensaciones que no podemos nombrar. Hemos nombrado como rico o uff, pero adentro lo que sucede es indescriptible químicamente, ¿no? Es brutal lo que sucede en el cuerpo, es salvaje. Entonces la cocina busca reconciliarnos con eso salvaje y ahí es cuando es rito. Ahí es cuando la cocina es realmente un rito. También la cocina es cuerpo, porque no podemos vivir una cocina en la distancia. O sea, no puedo decir que veo un mango y decir, bueno, no quisiera un dulce de mango. Pues tienes que cogerlo, ¿no? Tienes que pelarlo, tienes que tocarlo, tienes que ensuciarte, tienes que cocinarlo, tienes que ponerlo a fuego para que el mango sea dulce y saque su fructosa y se reviente. Y nosotros ponerle dulce, hierbas y especias y que sepa eso que tenemos en la cabeza. Es cuerpo, no puede vivirse a distancia. Por eso, también aquí hay algo lindísimo de la cocina y también de la siembra, y es que le recuerda al cuerpo que es salvaje. Nos recuerda eso, nos dice, no te olvides que también sos un animal sintiente dentro del mundo salvaje de la naturaleza. Y yo creo que de alguna manera cocinar debería ser regocijarse con lo salvaje, regocijarse con esa búsqueda salvaje de lo que es el alimento. La cocina es memoria, ¿no? Lo que hoy cocinamos es el resultado de un montón de humanos cocinando. Imaginemos eso. Imaginemos cuántos humanos han tenido que cocinar una papa para que nosotros sepamos cocinar una papa. Y somos el resultado de todas esas cocinadas. Nuestra cocina es ese resultado. Y se construye colectivamente, no se construye individualmente. Así uno diga, bueno, esto es comida de autor, se dice ahora, ¿no? Comida de autor. Pero ese autor lo que hace es interpretar un montón de memorias que viajan ahí. La labor linda del cocinero que crea platos desde su propia interpretación no es el crear de la nada, sino haber urdido de todo el mundo de lo colectivo, de esa memoria, un plato único que urda esos caminos. Cocinar tiene la ficción viva, el tejido de memorias que hace posible la permanencia. Aquí voy a contar una anécdota bien linda. Nosotros en el taller trabajamos con un chico que se llama Lucho, que, que pues para mí es así como muy feliz hablar de él, ¿no? Lucho no sabía nada de cocina, hace un año. Y nosotros buscábamos a alguien que trabaje con nosotros. Entonces abrimos una convocatoria y llegaron un montón de hojas de vida. Y en esas hojas de vida había uno de un señor que era como muy bueno, o sea, realmente bueno, una hoja de vida como impecable en cocina, muy brutal. Y yo llamé a los restaurantes donde él había estado y decían, vea, no lo deje ir, no lo dejes ir, me decían, ese señor es buenísimo. Y estaba Lucho, que era mesero de un lugar que se llama Quintiguasi, no Bonuco. Entonces dijo como, bueno, Lucho, ¿qué? Okay. O sea,
¿qué dices? Pues, ¿no? Entonces dice, no, es que a mí me gusta esto de la cocina, me gustaría cocinar. Y pues en el taller, como hacemos las cosas como al revés, pues decidimos irnos por Lucho, que hoy es el jefe de cocina del taller. Y entonces yo le decía, ¿no? Lucho, vos tienes la cocina en la cabeza, la tienes, vos has comido. Y eso ya es el paso más grande. Comer, tienes en la memoria un montón de sabores. Entonces ahora ficciona, le decía yo, ficciona lo que quieres ser, ficciona los sabores, imagínatelos allá en el futuro. Tu mente tiene que ir al futuro y tu cuerpo intentar alcanzarlo. Eso para mí era cocinar, ¿no? Para lo que les decía. Ficcionar y decir, uy, pucha, a ver, voy a hacer un envuelto de mote que sabe a esto y ponerlo allá. 5 horas después, ahora sí hace que tu cuerpo lo alcance. Y lo lindo de la cocina es que es un ejercicio de ficción. Constantemente estamos ficcionando y el cuerpo intenta alcanzar esa ficción todo el tiempo, ¿no? El cuerpo de la siembra intenta alcanzar esa ficción. Y las memorias ahí nos recuerdan. Entonces Lucho decía, no, porque doña Eli también trabajaba con nosotros, su mamá. Entonces dice, mi mamá hace esto así, mi mamá pica esto así. Entonces él cogía todas las memorias y hacía que su cuerpo también incorpore esas memorias, intentaba alcanzar la ficción que había creado. Para mí eso es cocinar, ¿no? También ficcionar, ir hacia el futuro. Está este escenario, ¿no? La naturaleza como un ejercicio salvaje, el hombre y la mujer civilizados, los humanos buscando sin querer la civilización, que a la larga lo que ha hecho es alejarnos de eso salvaje. Entonces yo me pongo a pensar y les pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo interpretamos eso salvaje? ¿Qué herramientas tenemos? El cuerpo, ya lo dijimos, ¿no? El cuerpo es la herramienta para sentir lo que hay. Pero también el lenguaje. El lenguaje es clave para que los humanos y las humanas podamos interpretar lo salvaje, podamos reconciliar con lo que está afuera, ¿no? Y todos los sentidos deberían ponerse hacia lo salvaje, no hacia lo civilizatorio, sino hacia lo salvaje, porque al menos en esta lógica de lo que les estoy compartiendo ahora. Miren, eh, la cocina es un lenguaje de eso salvaje. No es, la naturaleza no habla, ¿cierto? ¿O sí? Controversial. ¿La naturaleza habla o no? Yo digo que no. Pues yo digo que no. Yo digo que no. Por sí misma, sin nosotros interpretándola, no hablara. Está. Es. Sucede. Cuando aparecemos nosotros en la escena, empieza a hablar. Nosotros la animamos. Nosotras, que tenemos el lenguaje, hacemos que esa planta nos diga, soy venenosa, ¿sí? O la luna nos diga, es tiempo de siembra, o de pesca. La naturaleza no habla por sí misma. Y ahí hay algo bellísimo nuestro. Nosotros logramos hacer un lenguaje de la naturaleza. Construimos ese lenguaje. Y díganme si eso no es maravilloso, como seres humanos, haber construido el lenguaje de lo natural, haber entendido la luna, el sol, haber entendido los ciclos del agua, haber entendido el color de las plantas, haber entendido qué dice un pájaro cuando come algo, ¿no? Que en algún momento eso fue vital para nosotros, o el color de las frutas. Y todo eso lo llevamos a interpretar nosotros. Y la cocina es un lenguaje, porque interpreta. No interpreta en palabras, pero tiene signos. No interpreta con frases, pero tiene sabores, tiene formas. Y todos los sentidos giran alrededor de esa interpretación. Y aquí hay algo brutal para mí. No digo como brutal.
me acabo de escuchar y digo, donde no sea tan grande, donde no sea tan brutal, la embarro. Bueno, para mí es muy chévere. Y es que la vista, el tacto, el olfato, el gusto son fuerzas de exploración. Pero si analizamos un poco el mundo de hoy, el mercado de hoy, la lógica productiva de hoy, pues esa exploración está coartada. No nos permitimos la exploración, no nos dejan explorar. La exploración termina siendo la tiranía del ojo, por ejemplo. El ojo como tirano, ¿no? Como lo que decía Fernando ahora, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que el plato tiene que verse lindo. Y entre más lindo sea, más se compra, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, provoca, pero no es el único. Y no es el único camino para decir que un alimento es rico o que un alimento está bien. Entonces, los sentidos todos cocinan, todos. Y todos los sentidos exploran lo salvaje, porque nuestros sentidos hacen parte del cuerpo salvaje de la naturaleza, no hacen parte del cuerpo civilizado de la naturaleza. Tiende hacia lo salvaje. Ver, oír, escuchar, queremos sentir, queremos buscar otras cosas, ella en esa naturaleza. Creo que los sentidos pulsan hacia lo salvaje, pero el lenguaje pulsa hacia lo civilizatorio. No sé si me hago entender en esto. O sea, mientras todo nuestro cuerpo tiende hacia lo salvaje, toda nuestra civilización nos pesa y nos regula eso salvaje. Entonces la cocina puede ser un ejercicio, ¿no? De reinterpretar y de encontrar lo salvaje. Los sentidos se dislocan para percibir lo que no es evidente, para evitar lo que no puede ser fijado por el pensamiento. Y aquí me voy a repetir en algo que no me cansaré de repetir. ¿Por qué hay yuca brava y por qué cocinamos la yuca brava? Si es tóxica, si es venenosa, si... En la lógica de hoy, si descubriéramos la yuca brava, diríamos, no, pues, no, yuca normal, pues, ¿no? ¿Qué vamos a estar haciendo todo este proceso de desaguarla, de quitar, de esperar, fermentarla, sacarle el jugo, con ese jugo enterrarlo? No, mucho tiempo, ¿no? Mucha cosa. Pero algo en la intuición de los sentidos le dijo a esa gente en algún lugar de la historia nuestra que esa yuca debía comerse y que para eso tenían que hacer un proceso larguísimo, crearon esos instrumentos bellísimos, complejísimos, para que podamos comernos una yuca brava. Y de esa yuca salen, ¿cuántos alimentos crees, amor? 15 por ahí, ¿no? 15 comidas de una yuca que hoy, si hoy la descubriéramos, diríamos, no, mucho camello, la verdad es mucha inversión aquí en esto. Entonces los sentidos tienden hacia lo salvaje, ¿no? Se dislocan o deberían dislocarse. Porque cada sentido tiene una relación concreta con la vida y no puede ser reemplazada por la técnica. Lo que sienten los sentidos no pueden ser reemplazados con la técnica. Oír, sentir, ver, son como, como atributos del cuerpo. Y yo creo que la cocina no debe perder esos atributos, debe exponerlos, debe hacer que estallen, ¿no? Debe ser más potente el sentido, deberíamos tener más contacto con la cocina. Al menos mi cocina, ¿no? Porque, bueno, también pienso que hay cocinas que les gusta esta limpieza, ¿no? No tocar la comida, por ejemplo. Todo con pinzas, guantes y gorros. Yo no cocino así, ¿no? A mí me gusta una cocina palpable, que se oiga, que se huela, tocarla de verdad, tocar lo que está pasando, ¿no? Entonces, fíjense que entre más interpretación uno tenga del mundo, pues más conserva ese mundo. Entre más técnica tenga, más técnicas creemos para que nos den interpretando y entre más lejos estemos de la naturaleza, pues menos nos interesa conservarla. Porque en algún momento esa naturaleza era vital para ser humano y para vivir.
Y esa interpretación, la capacidad de interpretar, de darle lenguaje a la naturaleza, es lo que nos permitió vivir y por lo tanto conservar eso que habla. Pongamos un ejemplo, ¿no? No sé, me confundo aquí en el ejemplo. Pero lo que quiero decir es que si nosotros sabemos leer el río, necesitamos ese río. Si el río nos dice cosas sobre, por ejemplo, a qué horas hay que ir a comer, y para pescar, perdón, para comer, pues el río se vuelve vital. Si nosotros necesitamos al río con una corriente continua que hable, que nos diga cosas, pues pucha, ese río no puede morirse. ¿Sí me hago entender? Pero si ya no tenemos la necesidad del río, pues el río pasa a ser una cosa decorativa del mundo. Por lo tanto, cuidarlo ya depende más de un ejercicio moral, ¿no? Que de un ejercicio vital. Los sentidos son el puente entre la memoria cultural, la memoria ecológica y la memoria alimentaria. Entendiendo que la memoria ecológica es lo que sucede en lo salvaje y cómo los ecosistemas se regeneran, nuestra memoria cultural es cómo entendemos como colectivo eso que se regenera, y la memoria alimentaria es eso que hemos construido alrededor del alimento y la cocina. La primera le pertenece a lo salvaje, perdón, la segunda le pertenece a lo salvaje, la memoria ecológica, la memoria cultural le pertenece a la cultura, y la tercera, la alimentaria, a la cocina. Porque para mí la tradición es la acumulación de memorias, no es la nostalgia de lo que fue, sino cómo logramos hacer que algo tenga mucha memoria alrededor. Y esa memoria no solamente es memoria del alimento, del sabor, sino de lo que sucede, de si hay felicidad, si nos encontramos con otros y con otras, si disfrutamos del espacio, si nos abrazamos, si ofrecemos, se vuelve un espacio lindo. Todas esas memorias construyen lo tradicional. Por eso, hoy por hoy, estamos construyendo tradiciones nuevas, que de aquí a 200 años serán recordadas como las tradiciones nuestras. Pero nosotros creemos que las tradiciones son unas cosas que sucedieron hace 200 años atrás y que no se reactivan, que no vuelven a construirse. Hoy estamos construyendo las tradiciones, estamos construyendo lo tradicional. Le ponemos poca atención a eso, ¿no? ¿Hacia dónde estamos acumulando memoria? La música, el baile y el compás. Cocinar es actuar con la naturaleza, no sobre ella. No busca eso. Yo imagino que cocinar es bailar, ¿no? Por lo tanto, acompañamos, interpretamos, respiramos junto a los ritmos del mundo. La naturaleza no habla, pero tiene ritmo. Suena, acompasa. Está acompasado el mundo. Nosotros somos los desacompasados. El mundo tiene un ritmo. Y todos los seres salvajes saben moverse a ese ritmo. No necesitan cuestionarse, no necesitan hablar, no necesitan tener política pública, no necesitan tener el gobierno que regule. No, saben bailar, bailan y bailan bien. Como nosotros estamos en un lugar civilizado, como tenemos esta rotura, a nosotros el baile nos cuesta más, ¿no? Escuchar la tierra necesita reconocer los tiempos de ese alimento. No tiene que ver con la urgencia nuestra, tiene que ver con los ritmos de ellos. Pero claro, nosotros como somos humanos nos gusta tocar el propio ritmo nuestro, ¿no? Que yo creo que aquí, por ejemplo, en la lógica del monocultivo y de la productividad, el otro día tuve una discusión con mi hijo sobre esto. Yo le decía, es que claro, si vos escuchas el sistema actual en cualquier lugar, el ritmo es acelerado. Taca, 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 ¿no? La misma música, ¿no? Taca, taca, taca. Y cada vez menos melódica y más percutiva, ¿no? Pa, 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 pa. Y
Y yo creo que de alguna manera, esto era lo que yo le decía a él, ¿no? Yo creo que de alguna manera ese es el reflejo de lo que somos como humanos, de lo que entendemos de los ritmos. En cambio, hay otros músicos que tienen pausa, ¿no? Y nos cuesta a veces escuchar eso, ¿no? La pausa, lo lento, lo tranquilo, ¿no? Y la naturaleza tiene ritmo. Entonces la urgencia humana pone un ritmo y se lo pone a la naturaleza. Le dice, pucha, hambre, hambre, hambre. Hay hambres en el mundo. Nuestras políticas han creado hambre, entonces hay que producir. Hágale, hágale, chaca, 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 chaca. Y yo creo que la naturaleza, como es noble, noble compañera, arranca a bailar, pero no es su ritmo, no es su ritmo. Y yo siento un poco que intenta recuperar su ritmo, ¿no? Largas sequías, largas lluvias, como diciendo, hola, pero es que el baile es como así, ¿no? Ve, pilla, es este el baile, pero no lo entendemos. Entonces, la cocina para mí debería o se pliega a esos tiempos, ¿no? Sostiene la cadencia, preserva el latido de la tierra. Debería, ¿no? Deberíamos que vaya rotando la despensa, ¿no? Que vaya construyendo esa despensa. Y también convertirnos en personas y en cocineros y cocineras, todas, no quienes nos dedicamos a esto, sino todas, que entiendan esos ritmos, que no le exijamos un ritmo distinto, ¿no? Todo el tiempo tomate no es necesario. Nos acostumbramos a que sea necesario, pero no es. ¿Mm? El fuego, el calor, el hervor no son técnicas, son continuaciones de los movimientos de la Tierra. Y a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Ayer se acabó el majado de tomate en el taller y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, ahí hay un responsable, pues un poquito de violencia laboral, pues, ¿no? Había un responsable. Se acabó. Y pucha, es bien fuerte cuando se acaba así de golpe, porque el majado de tomate del taller nosotros lo hacemos en casi un día de cocción. Es un día de cocción bien lenta. Y entonces, y claro, ayer lo hice más rápido, ¿no? Ayer tocó como cha, 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 como la comba, ¿no? La salida rápida, como no, hagamos esto, pero esto de una aquí, bueno, hagamos esto, subamos el fuego, y pum, lo hice algunos para sostenerlo hasta la siguiente semana, el lunes, así. Entonces el Luchito me dice, hola, ¿y por qué no hacemos siempre así? Le digo, no, pues es que no se trata de eso. Aquí cocinamos lento, decía, lento, porque nuestra búsqueda es eso, ¿no? Que el tomate desarrolle, por ejemplo, ¿no? Vaya tranquilamente abriéndose, soltando, hasta que él mismo se maja. No tengo que majarlo yo. Sí. Bien. El monocultivo entonces modifica el paisaje a través de la interrupción del ritmo. No transforma el mundo, lo descompone. Y aquí esto es clave, o sea, no quiero como compartirles esto así como importante. Cuando uno destruye el ritmo de algo, imagínense bailando, ¿no? Imagínense bailando. Y que en ese baile de pronto a quien esté poniendo la música le dé por acelerar ese baile o por cambiar los ritmos, ¿no? Entonces uno queda como, a ver, ¿cómo me muevo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago? Se descompone el cuerpo cuando no sabe bailar, cuando la música no lo acompaña. Entonces, yo creo que el monocultivo, que tiene un solo ritmo, una sola búsqueda, descompensa el cuerpo de lo salvaje y lo que hace es que no sepa bailar. Y por lo tanto, nosotros que solo somos intérpretes de eso salvaje, pues peor, peor. A nosotros nos cuesta más lo salvaje, a la naturaleza no tanto. Al final, ahorita lo vamos a ver, ella es la soberana, ¿no? No nosotras. Unifica los ciclos. Cuando hay un solo ritmo, se unifican los ciclos. No hay diferencias. No hay un ritmo y otro. No hay un tango y un punk. No hay una salsa y un bolero. No hay un vallenato.
No hay eso. Hay un solo ritmo. Y díganme si no estamos un poco en un monocultivo de la cultura también, ¿no? Del pensamiento. Un ritmo. Entonces, si nosotros entendemos que hay un ritmo, pues el alimento tiene ese ritmo, no deja de tenerlo. El maíz ha bailado este ritmo siglos, mucho antes que nosotros. Cuando era solo una espiga, él ya bailaba en lo salvaje. Y hay algo que pues nosotros en la red que yo, digamos, he venido construyendo como la idea del camino del alimento, ¿no? Como un eslabón de la vida. Si nosotros entendemos que ese camino pasa de la semilla hasta la mierda indivisiblemente, pues entendemos que nuestra cocina y nuestra siembra es parte de ese camino, que no puede romperse o no busca no romperse, ¿no? Pero el mercado sí lo rompe, sí crea, hasta aquí es la semilla, ahorita sí es la siembra, luego esto es la tierra, recolectar y distribuir, vender, cocinar. Hay gente que recicla, bueno, o lo que hacemos con la basura. Entonces, el alimento es el flujo de la vida hacia nosotros. El flujo de lo viviente está ahí. Y digo hacia nosotros, pero no como exclusividad, que eso también a mí me parece importante. Y aquí, bueno, aquí empiezo yo como a también poner un poco en cuestión la idea de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, incluso de la autonomía alimentaria, porque todas estas están pensadas en una lógica humana, pone al humano en el centro. Cuando el alimento en lo salvaje es para toda la vida. Todas las vidas se alimentan. Vegetales, animales, minerales, todas están alimentándose, ¿no? Y si nosotras estamos bailando en el compás de la naturaleza, pues no podemos ponernos a nosotros como protagonistas de la música y del baile. El alimento es uno, el de todos, el de todas, las vidas, porque respira, transforma, desaparece, y se reafirma en lo salvaje. Cuando nosotros comemos algo, reafirmamos eso salvaje. Reafirmamos que necesitamos vivir. Reafirma que nosotros somos animales que necesitan vivir. Es lo que queremos. En la interpretación lingüística de eso salvaje, pues está que necesitamos que sepa rico, en la cultura ya hemos creado la idea de lo rico, de lo que es todo el ecosistema, ¿no? Y la cocina interpreta esos ecosistemas. Pero hay una pulsión salvaje sobre el alimento. Cocinar entonces debería custodiar, perdón, ese misterio, prolongar el latido del alimento, dejar que el alimento sea, ¿sí? Y aquí propongo yo algo, ¿no? Que siempre lo he propuesto o que estoy intentando, digamos, que sea como una visión mía sobre la vida, sobre la misma cocina. Hay que volver a decir alimento, hay que volver a decirlo en la lógica de toda la vida. En la naturaleza, cuando uno dice, ¿qué es alimento en un bosque? Cuando ustedes ven allá, ¿qué es un alimento? Es todo. No hay nada que no sea parte del ritmo del alimento. Y cocinar, perdón, y el alimento está destinado actualmente al ser humano, ¿no? Cuando es parte de la continuidad que mantiene vivo los ecosistemas de la naturaleza. Entonces el alimento no tiene un solo destinatario, sigue su camino más allá de nosotros, más allá de si se siembra o se cocina. Está ahí y estará ahí. Y yo creo que de alguna manera también debemos resignificar la lógica del alimento y de las soberanías para que, para que podamos entender que a la larga hay una sola soberanía y es la de la naturaleza. Y la cocina y la siembra deben aportarle a esa soberanía. Y ahí también se corresponden, porque lo que se guarda en la siembra se debe guardar en la cocina.
La naturaleza para mí es la única soberanía, la única soberana, porque ella no necesita decretos, no necesita que legitimemos a la naturaleza, ejerce la soberanía. Ella dice cuando está ahí lo que necesita decir, está. La siembra y la cocina no deberían o no crean la soberanía alimentaria, reconocen la soberanía de la naturaleza y la ponen al servicio de un sistema alimentario que, bueno, no tenemos, ¿no? Bueno, aquí un paréntesis, que yo me he puesto a pensar harto en esto, ¿no? ¿Por qué no tenemos un sistema alimentario? ¿Por qué tenemos un sistema 3, 5G, 4G, 7G, bueno, hasta 5G? ¿Por qué nos preocupamos que el Internet llegue a los lugares más pobres de Colombia, pero no tenemos un sistema alimentario? ¿Por qué no estamos pensando en eso? ¿Por qué no es subsidiado? ¿Por qué no hay un sistema de recolección de alimentos y distribución de alimentos? Porque, porque si hay financiación para otros servicios, pero para el sistema de la alimentación no. Es raro, ¿no? Sospechoso, ¿cierto? Que no haya un sistema alimentario, ¿no? Habiendo tanta comida, ¿no? Que sí estemos pensando en cómo hay un sistema de recolección de basuras, por ejemplo. Y pagamos por eso, todos y todas, ¿no? Pero por uno de alimentos, no. La gente que tiene hambre tiene que rebuscárselo. Por el camión de basura pasa todos los días por cualquier barrio, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Defender la soberanía de la naturaleza es recordar que el alimento no se produce. Y aquí es clave esto. Es algo como importante de recordar, ¿no? Nosotros hemos construido una industria del alimento, pero el alimento no se produce, sucede, es, está, pasa. Y en el mundo humano hemos construido una industria de ese suceso. Hacemos que suceda. Esto no significa que yo no crea que, bueno, está bien, ¿no? Yo vivo de eso también, ¿no? Yo vivo de cocinar, es lo que me permite a mí sí, disfrutar la vida también, ¿no? Pero la lógica sí debería cambiar un poco en cómo estamos cocinando y en cómo estamos sembrando, ¿no? Si es para que el alimento se produzca o para que el alimento suceda. Y esto que pareciera como un capricho lingüístico, yo creo que tiene en el trasfondo un suceso mucho más potente de lo que somos como humanos en la Tierra. No pensar en que estoy produciendo alimento, sino que estoy haciendo que esto suceda. Es más bien, es un ejercicio romántico, ¿no? De lo que es sembrar y cocinar. Y pues la naturaleza al final no pide ser soberana, es soberana. Nos cuesta comprenderlo, pero al final pasaremos y ella no. Entonces, fin, sembrar y cocinar no son recuerdos del pasado, son escrituras vivas sobre la tierra. Esto lo voy a leer porque pues es como el final, ¿no? Cada semilla guardada, cada hervor compartido, cada fermento cuidado prolonga la memoria de lo salvaje en el cuerpo. La memoria no habita en archivos o en vitrinas, sino en las manos que siembran, en las ollas que cocinan, en los fuegos que resisten. Habita en los cuerpos que recuerdan los gestos antiguos para sostener el presente. El alimento sigue su camino y ahí nosotros, cada cocina que escucha, cada siembra que acompaña, cada mesa que se tiende, es una forma de afirmar que todavía queremos un mundo donde la vida no se negocie, sino que se celebre. ¡Tarán!